¿Es posible conocer a Dios por medio del razonamiento? Dios no puede ser realizado ni por el simple razonamiento ni por la erudición, según Sri Ramakrishna Paramahansa. En una de sus charlas con sus devotos, Ramakrishna lanzó esta profunda pregunta: ¿es posible conocer a Dios por medio del razonamiento? Sed su servidor, entregados a Él y luego rezarle. Y su respuesta fue tajante: Dios no puede ser realizado por el simple razonamiento. Ella, se refería a la diosa Kali, no puede ser realizada por simple erudición. Recordemos que Ramakrishna sentía devoción por Kali. Y también la siguiente reflexión de Vivekananda, que decía: contemplar el ser único en todos los seres es jnana, sabiduría; amar al Señor es bhakti o devoción; servir al Señor en todo es karma o acción. Cuando el jnana yogi alcanza la sabiduría, está dotado de devoción y se dedica a una actividad desinteresada. Ramakrishna continúa así su explicación, y os leo: uno debe tener fe y amor. Os voy a decir cuán poderosa es la fe. Un hombre estaba por cruzar el mar desde Ceilán a la India, y Vibhishana le dijo: ata esto en el extremo de tus vestiduras y cruzarás el mar sin peligro. Podrás caminar sobre las aguas, pero no debes examinarlo bajo ningún concepto, pues de hacerlo te hundirás. El hombre cruzaba sin dificultad las aguas del mar. Tal es la fuerza de la fe, cuando, encontrándose a la mitad del camino, pensó: ¿qué será esta cosa maravillosa que me ha dado? Que hasta puedo caminar sobre las aguas. Y desatando el nudo, solo encontró una hoja con el nombre del Rama escrita en ella. «Oh, solo es esto», pensó. Instantáneamente se hundió. Según un dicho popular, Hanuman de un salto cruzó el mar por su fe en el nombre de Rama, pero Rama mismo tuvo que construir un puente. Si un hombre tiene fe en Dios, no tiene por qué temer, aunque haya cometido pecado, más aún el más vil de los pecados. Interesante reflexión de Ramakrishna. En el Gita también encontramos, nos dice que el conocimiento nos libera del mayor de los pecados, en el verso 436, que dice: aunque tú seas el mayor de los pecadores, cruzarás el océano del pecado en la barca del autoconocimiento. Ramakrishna continuó así su explicación, dando importancia a la facilidad del Bhakti Yoga. Y decía: fe y devoción. Uno realiza a Dios fácilmente por medio de la devoción. A él se le atrapa con el éxtasis del amor. Mientras cantaba, Ramakrishna entró en uno de los innumerables estados de samadhi. Recordar que tuvo un nirvikalpa samadhi de 6 meses. Estaba sentado en el banco, mirando hacia el oeste, las palmas de las manos juntas, el cuerpo erecto e inmóvil. Y en el Gita también encontramos esta descripción en el verso 6:12, cuando Krishna dice: sentado en ese asiento, con la mente concentrada, con las funciones del pensamiento y de los sentidos controlados, él debe dedicarse a la práctica del dhyana yoga, el yoga de la meditación, en áreas de la autopurificación. Todos sus discípulos observaban ansiosos el estado samadhi del maestro. Después de un cierto tiempo, Ramakrishna dio signos de volver a la conciencia normal y, suspirando hondamente, con una sonrisa dijo: los medios para realizar a Dios son el éxtasis de amor y la devoción, es decir, uno debe amar a Dios. Aquel que es Brahman es invocado como la madre. Y el maestro se refirió a Ramprasad Sen, un poeta y santo hinduista Shakta, nacido en Bengala en el siglo XVIII. Sus poemas bhakti, conocidos como el Ramprasadi, siguen siendo muy populares en Bengala. Suelen estar dirigidos a la diosa Kali y escritos en bengalí. Y decía: Ramprasad pide a la mente que solo adivine la naturaleza de Dios. Desea que ella comprenda que lo que es llamado Brahman en los Vedas, él lo llama madre. Aquel que es sin atributos es también con atributos. Recordar, el Nirguna, y el Sarguna Brahman, Dios con o sin atributos. Del segundo capítulo, Arjuna había aprendido la inmortalidad del alma, el Atmanjana. En el octavo también aprendió el aspecto Nirguna, sin forma, del Brahman imperecedero de los Jnani Yogis. Y en los siguientes capítulos también aprendió las infinitas formas del Señor, el Saguna de los Bhakta Yogis. Es decir, Arjuna entendía que podía adorar tanto al Nirguna Brahman como también al Saguna Brahman, pero no sabía quién era considerado como el más perfecto conocedor del yoga. Y por ello, este capítulo se inicia precisamente con la siguiente pregunta de Arjuna. Así, entre aquellos que son firmemente devotos a tu forma personal, fijaros que ese es el Saguna, y aquellos que adoran al imperecedero Brahman sin forma, el Nirguna,
¿a quién consideras el más perfecto conocedor del yoga? Y Krishna respondió, aquellos a los que yo considero como los mejores yogis son los que, fijando sus mentes en mí, siempre unidos a mí, me adoran con la más alta fe. Krishna no dice que forma sea mejor que la otra, acepta tanto a Nirguna sin forma como a Saguna con forma, afirmando otra vez el carácter integrador de diferentes caminos del Gita. Y Ramakrishna prosigue así sus enseñanzas. Y os leeré una de las famosas frases del maestro. Aquel que es Brahman es también Shakti. Cuando lo concebimos como inactivo es llamado Brahman, y cuando pensamos en él como creador, preservador y destructor, es llamado la energía primordial o Kali. El Gita así nos habla de la Trimurti, la triada de dioses hinduistas, que son Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor. Y en el capítulo 13 y 17 del Gita encontramos este Brahman indiviso, sin embargo existe como dividido en todos los seres. Debe ser conocido como el sostenedor de todo, sin embargo es también su destructor y su creador. Y Ramakrishna siguió así su explicación. Brahman y Shakti son idénticos como el fuego y su poder de quemar. Cuando hablamos del fuego, automáticamente nos estamos refiriendo a su poder de quemar. A su vez, el poder de quemar implica el concepto de fuego. Si aceptas a uno, debes aceptar al otro. No es sino Brahman quien es invocado como madre, porque una madre es siempre objeto de gran amor. Uno puede realizar a Dios a través del mero amor. Fervor, devoción, amor y fe, estos son los medios. Y Ramakrishna entró en una canción mística, recordar que a Ramakrishna le encantaba la música, y finalizó su reflexión así. De poca necesidad serán el culto, las oraciones o el sacrificio. Si un hombre llega a amar a Dios, no necesita preocuparse por la adoración ritual. Necesitamos un abanico solo mientras no haya brisa, pero tan pronto como comienza a soplar la brisa del sur, lo dejamos a un lado. Por medio del trabajo abnegado crece el amor a Dios en el corazón. Luego, por su gracia, uno lo realiza en el transcurso del tiempo. Dios puede ser visto, uno puede hablar con Él como yo estoy hablando contigo. El concepto de trabajo abnegado se refería al Karma Yoga. Muchísimas gracias, Om Namaste. Si os ha gustado este vídeo, darle el like y suscribiros y compartirlo con quien queráis. Muchas gracias.